Don Andrés, mucho gusto tenerlo en este programa Citas con la Historia. Usted ha sido un testigo y actor privilegiado de nuestra historia de Chile reciente y quisiera entrar a esta conversación, más que entrevista, preguntándole sobre el origen de su entrada al Partido Demócrata Cristiano, porque tengo entendido que usted no es falangista de los antiguos. Cuéntenos, ¿fue bien recibido, digamos, el año 57 cuando entró al partido? Bueno, yo fui uno de los fundadores, siendo muy joven. Yo estaba en la Escuela de Derecho, era social cristiano. O sea, venía de la vertiente conservadora que se había separado del Partido Conservador. Y con Horacio Walker. Don Horacio Walker. Y un hermano de mi madre, Pablo Larraín Tejada, también era uno de los grandes dirigentes y había sido ministro de Economía del presidente Gabriel González. Y fue uno de los fundadores también del social cristianismo. Y mi madre, que tenía también una profunda también vocación social. Y era una mezcla entre religioso y político. Nosotros fuimos formados más bien en la Acción Católica, en base a las encíclicas sociales. Nuestros mentores eran el Padre Hurtado, el Padre Vive, en general toda la iglesia más bien muy progresista. Y de ahí entonces que en la Escuela de Derecho yo ya era dirigente y provoqué la primera alianza con la Falange Nacional a objeto de poder crear un frente común. Y tuvimos éxito y ganamos. Y ganamos la Universidad de Chile también, en base a esa alianza. ¿Contra quién? Contra el mundo conservador liberal. En ese tiempo la alianza era conservadora liberal. Porque la izquierda era... El otro foco era bastante fuerte en la universidad, era el mundo radical. Ah, claro. El mundo radical socialdemócrata era muy fuerte, que habían tenido 3 presidentes de la República. Pero ya venía un poco en declinación. Y entonces yo me recuerdo que fuimos con un grupo de jóvenes a hablar con Eduardo Frei, a plantearle la necesidad de que impulsáramos la formación del Partido Demócrata Cristiano. Me acuerdo que por los social cristianos fue Raúl Troncoso, fui yo y otros, Max Silva, me acuerdo. Y por la Falange iban dirigentes también que eran universitarios. Y por lo tanto, hay parte, y yo me incorporo con mucha fuerza el año 57, cuando se funda la democracia cristiana. No recuerdo exactamente, se fundó ahí en lo que es hoy día el Salón de Honor del Congreso Nacional. Ahí estaba Jorge Mardones Restata, Rafael Agustín Gumucio, Bernardo Leighton, Eduardo Frei, Pablo Larraín, Ignacio Horacio Walker, bueno, todos los grandes dirigentes de esa época que para nosotros eran los conductores, eran los que nos llevaban, ¿no es cierto?, a la política, los que nos presionaban, ¿no es cierto?, por el tema de la vocación social, ¿eh? ¿Y se esperaba en el éxito del año 64 cuando Frei llega al gobierno? Bueno, nosotros dimos una primera campaña muy épica, que fue la del 58. Yo era muy joven, tendría en ese tiempo 22 años, 21 años. Y hicimos una campaña sabiendo que era muy difícil, pero con todo. Y Frei salió tercero, pero con una muy buena votación. Ya Frei ya había sido elegido por Santiago senador. Entonces ya era el símbolo nuestro. Y teníamos otros dirigentes de gran valor como Bernardo, como Radomiro, y otros dirigentes en el mundo sindical. Entonces había una presencia bien fuerte del pensamiento cristiano. Y por eso que el año 58 diría que fue como esos triunfos que si bien no se gana en el sentido de poder, se gana en el sentido de abrir espacio. Claro. Y eso provocó, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, que después ya en las elecciones municipales del año 61, la democracia cristiana sacó una fuerte votación. Y el año 64, bueno, yo creo que Frei salió, a pesar que para nosotros era muy difícil, salió por el famoso naranjazo, ¿no es cierto?, porque en ese tiempo había 2 candidatos que eran mucho más fuertes que Frei, que era el propio Salvador Allende, que ya era la tercera vez que era candidato a la presidencia, y estaba Julio Durán, que era una alianza derecha radical. Exacto. Y estaba Frei. Y en la elección de Curicó, de un diputado que se hace poco antes de la elección presidencial, el candidato de la democracia cristiana sale tercero. Sin embargo, ¿por qué se produce lo que se llama el naranjazo? Porque el candidato socialista, que nadie esperaba que pudiera ganar, derrota al candidato de la derecha. Exacto. Y entonces ahí se produce realmente
una reacción muy de temor y de pánico en el mundo de la derecha. En el fondo se dice que en el fondo el triunfo del 64 de Eduardo Frei se debe obviamente a la fuerza que ha tomado la democracia cristiana, pero también justamente a los votos de la derecha, y algunos agregan a la ayuda de la CIA norteamericana en cuanto a las platas. Bueno, ¿qué hay de verdad en yo eso? Yo personalmente nunca supe que hubiera habido platas de la CIA. Lo que sí, efectivamente, recursos pudieran haber llegado en forma indirecta. Lo que pasa es que hubo una campaña oficial de la democracia cristiana y una campaña que se hizo paralelamente, que se llamó la campaña del terror, sí, que fue una campaña hecha más bien por un movimiento más bien en la extrema derecha, que trató, ¿no es cierto?, de amedrentar y atemorizar a la gente con lo que podría ser resultado un triunfo de la izquierda en Chile, por todo lo que estaba pasando en Cuba principalmente. Incluso se trajeron declaraciones de la hermana de Fidel Castro. Sí. Se hizo una campaña muy intensa. Bueno, dicen que habrían llegado recursos de la CIA, no sé si acaso tanto de la CIA. Lo que sí, ¿no es cierto?, que en ese tiempo de la Guerra Fría, donde el mundo estaba dividido entre el mundo soviético y no soviético, el mundo manejado más bien por la influencia de Estados Unidos, los recursos venían de un lado y de otro. Es decir, los recursos que venían también de la Unión Soviética llegaban a Chile a financiar los partidos del mundo marxista. Generalmente eso se olvida, ¿eh? Se olvida. Y en ese tiempo era muy internacionalizada la política. Y no nos olvidemos que las internacionales políticas llegaron a tener mucha importancia hasta hace muy poco tiempo. A mí me tocó ser el presidente de una internacional. Y sé lo que significaba la potencialidad de la capacidad, el apoyo internacional a diferentes partidos políticos. Don Andrés, la Revolución Cubana, Fidel Castro generó, ¿no es cierto?, todo un gran movimiento en América Latina y también en Chile. ¿Qué sentía usted en ese tiempo que más bien tomaba la línea de la revolución en libertad, no la revolución que estaba llevando a cabo Fidel Castro en Cuba? Usted era joven, la gran parte de la juventud, toda esa generación estaba por el cambio, por la transformación. ¿Qué significaba el término revolución en libertad para usted? Bueno, era hacer el cambio, pero respetando la libertad. Para nosotros el símil de Fidel Castro era el símil del marxismo, que era, ¿no es cierto?, y hacer el cambio, pero sacrificando la libertad. Nosotros nos poníamos como exigencia de que los cambios sociales profundos que había que hacerlo bajo la premisa de que por ningún motivo podía renunciarse a la libertad. Y la gran crítica que teníamos al marxismo, porque nosotros nos levantábamos como una alternativa frente al marxismo. Nosotros queríamos los cambios sociales, queríamos la igualdad de oportunidades sociales, que hicimos la reforma agraria, hicimos la reforma educacional, hicimos grandes transformaciones sociales, la promoción popular, todo, pero con una condición, que por ningún motivo sacrificábamos la democracia. Mientras que para nosotros Fidel Castro representaba la antítesis. Si bien parte como una cosa muy mística, de un planteamiento muy romántico, idealista, indiscutiblemente Fidel Castro va derivando con mucha rapidez a una identificación con el mundo marxista. Y por supuesto en América Latina y en Chile se produce la misma división. La división entre los proyectos políticos que eran absolutamente excluyentes. Nosotros excluíamos absolutamente a los sectores marxistas porque creíamos que nuestro proyecto era autosuficiente. ¿Cómo habrá sido fuerte entonces la división que empieza a producirse en la democracia cristiana justamente en la década del 60, cuando un grupo importante de su juventud se va y conforma el MAPU en el año 69, luego hay otra escisión en el año 71 a la izquierda cristiana? ¿Cómo vive usted, cómo vive Frei? Porque usted siempre se le consideró dentro del grupo más derechista, más freísta dentro de la democracia cristiana. Bueno, pero a mí me han tildado de todo, ¿no?, derechista, antiderechista. Yo cuando estaba recién de novio con mi señora, que su padre era un diputado conservador y era una familia muy conservadora, en el mundo, ¿no es cierto?, donde yo me movía, en el mundo social donde yo me movía, nosotros éramos comunistas. Yo era aquel tildado comunista, de rojo, bueno, y nos miraban en ese sentido con mucha distancia, no nos querían. Por eso es que nosotros siempre tuvimos que jugar en ese ambiente. Por una parte nos calificaban de derechistas y por otro lado nos calificaban de marxistas, o pro-marxistas, mejor dicho. Pero la verdad de las cosas es que lo que sucede en nuestro tiempo, que es una marca también de que sucede en el mundo en su conjunto, esto de la Guerra Fría, es, ¿no es cierto?, de la división entre el mundo comunista y el mundo no comunista.
Y nosotros en ese sentido, si bien estábamos por los cambios y queríamos ¿no es cierto?, hacer la transformación, dentro de la juventud nuestra y cercano a uno mismo, había gente que quería hacer los cambios con mucho más rapidez. Y empezó incluso en la propia Iglesia Católica, que era un poco el lugar donde nosotros también nos nutríamos de nuestra influencia de tipo de idea. Empezó también en la iglesia propia, en la propia Iglesia Católica. La revista Mensaje, por ejemplo. No tanto la revista, no, la revista Mensaje estaba más en la línea nuestra. Y vino, ¿no es cierto?, lo que se llamó el movimiento socialista y los cristianos para el socialismo, claro, que era un movimiento, ¿no es cierto?, que también aceptó el marxismo. Primero lo aceptaban como una manera de análisis político, análisis crítico de la política. Pero en definitiva se empezó a formar, ¿no es cierto?, una posible alianza o entendimiento entre sectores cristianos y sectores marxistas. Y dentro de la juventud demócrata cristiana, un sector de la juventud estimó que el gobierno de Frei era un poco capitalista, un poco retrógrado, reaccionario. No tanto retrógrado, que no hacía los cambios con rapidez. Querían más reforma agraria de la que se había hecho, querían más cambios sociales, querían más nacionalización del cobre, más allá de la chilenización que habíamos hecho. Querían hacer un cambio mucho más profundo y mucho más rápido. ¿Les dolió que se fueran? Mucho porque... ¿Fue traición a juicio de No ustedes tanto traición, yo creo que gente que pensó distinto que nosotros en un momento dado, equivocado. Yo creo que incluso muchos de ellos han vuelto a la democracia cristiana, o estamos cerca de ellos ahora. Y ellos mismos, yo creo que si hoy día se pone una perspectiva, se darían cuenta que el acelerar demasiado el proceso llevó al país a lo que nos llevó. Cuando se pretendió, ¿no es cierto?, hacer un cambio estructural de la sociedad chilena a través, ¿no es cierto?, del gobierno de Salvador Allende, se chocó contra una realidad que no era posible poder sobrepasar. No se podía hacer la revolución sin respetar la libertad. Ahora, ¿hasta qué punto la reforma agraria que usted, todo el mundo conoce que la reforma agraria se inició bajo el gobierno de Alessandri, la famosa revolución, la reforma de Macetero, pero ustedes obviamente la implementaron y después se agudizó bajo el gobierno de Allende? ¿En qué medida fue una petición del gobierno de Kennedy? ¿Hasta qué punto la Alianza para el Progreso de alguna manera influyó en ustedes esta relación tan permanente que tiene la democracia cristiana con Estados Unidos? Bueno, la alianza pero no tanto con Estados Unidos. Nosotros siempre tuvimos una posición a veces equidistante de los americanos, sobre todo con el mundo republicano. Nosotros no estábamos de acuerdo con las políticas de lo que era el Partido Republicano. Y nosotros estuvimos muy cerca de Estados Unidos con Kennedy. A nosotros Kennedy nos interpretaba, porque Kennedy estaba por la reforma. Y lo que fue la Alianza para el Progreso, ¿no es cierto?, coincidió con el ascenso nuestro al poder aquí en Chile. Y recibimos un respaldo y una ayuda de Estados Unidos para hacer las reformas estructurales, como la reforma agraria, la reforma educacional, toda la organización popular, etcétera, etcétera. Y nuestro distanciamiento empezó con los americanos, yo diría más bien con la chilenización del cobre. Ahí ya empezamos a tener distancia, porque ya había muerto Kennedy, y la Alianza por el Progreso había empezado también a dejarse aplicar y estaba gobernando más bien un criterio más hacia la derecha en Estados Unidos. Y con Nixon, por supuesto, republicano, tuvimos una distancia muy frontal, muy dura. Ahora, nosotros para los americanos, la democracia cristiana era el mal menor. Claro. Ellos preferían, ¿no es cierto?, mucho más a un gobierno de derecha que un gobierno demócrata cristiano. Ahora, la derecha no olvida hasta el día de hoy los efectos que provocó la reforma agraria en ellos, y yo creo que esa gran distancia que hay de la derecha contra la democracia cristiana tiene su origen en esto. Usted, si tuviera que volver atrás, ¿insiste que fue una buena medida la que se llevó a cabo? Yo creo que era fundamental. ¿Sí? Yo creo que era fundamental hacer el cambio social, sin perjuicio que yo creo que pueden haberse cometido errores, a lo mejor exceso, pero en el fondo la reforma agraria, no era solo la reforma agraria, Patricia. Hay que ponerse en ese tiempo. Yo era de familia, de gente que tenía tierra, gente que estaba vinculado a la parte agraria. Mi mujer, como decía, su padre era un hombre, era un dueño de campo, de tierra. Pero era un problema de un sector de la sociedad que estaba absolutamente marginado socialmente. Se tenía una concepción paternalista respecto a la gente que vivía en el campo y la gente conservadora creía que era lo mejor seguramente para los campesinos.
¿no es cierto? El de darle la galleta, el de darle la casa, la luz, el Un agua, inquilinaje. no pagar, ¿no es cierto?, el salario en dinero, sino que en especies, salvo una parte, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos que en ese tiempo los trabajadores campesinos, los campesinos, trabajaban de sol a sol, no tenían ley que regulara 8 horas de trabajo. Trabajaban y ganaban solo cuando había buen tiempo, porque si había lluvia, los días de lluvia no se pagaban. No tenían derecho a sindicalizarse. Se le pagaba, como decíamos antes, solo una parte en dinero, una parte menor en dinero su salario. Es decir, era un sistema de vida que era, yo creo, absolutamente contraproducente y provocaba una situación de daño social muy fuerte. Por eso que la reforma agraria, más que distribución de la tierra, que lo fue, y que era importante, yo creo Un que cambio social. era un cambio social profundo, y que yo creo que hasta el día de hoy, si uno va al campo, la gente lo siente que se hizo ese cambio en favor del mundo campesino. Ahora, que hubo El costo, dueño de tierra. El costo político para ustedes. Para nosotros, claro, fue grande, porque la derecha de ese momento nos puso en una situación, ¿no es cierto?, de interdicción a nosotros, a la democracia cristiana. Pero se produjeron situaciones bastante increíbles, ¿no es cierto?, porque ¿quién había sido el autor de la reforma agraria? Uno de los que había encabezado la reforma agraria, Rafael Moreno. Cuando vino el tiempo de la Unidad Popular, el año 71, y hubo que enfrentar las candidaturas, y se produjo una alianza entre la democracia cristiana y la derecha para evitar, ¿no es cierto?, el avance de la Unidad Popular, que creíamos que era muy dañina, que si acaso lograba la mayoría en el Parlamento podía instalar por la vía legal un marxismo que después podría haber traído consecuencias inevitables. El candidato por la sexta región hoy día, por O'Higgins y Colchagua, que se llamaba en ese tiempo, fue Rafael Moreno. Claro. Y yo a mí me tocó ver una cosa, ¿no es cierto?, ver a Sergio Onofre Jarpa proclamando a Rafael Moreno en las comunas, ¿no es cierto?, agrícolas. Entonces, claro, es cierto que hubo un distanciamiento, pero también yo creo que si hoy día la gente se pone en la realidad, era un cambio necesario, absolutamente necesario. Incluso yo creo que en la agricultura se produjo un cambio de mentalidad que ha traído que hoy día los agricultores sean hombres progresistas, que más que tener cantidad de tierra, tener intensidad en la inversión para producir más y mejor. Yo creo que fue un cambio absolutamente necesario. Insisto, con algunos problemas de, a lo mejor, excesos que se cometen siempre, pero creo que el proceso era necesario. Don Andrés, usted fue nombrado subsecretario de Economía y después ministro de Economía bajo el gobierno de Frei. ¿Fue por cuoteo, fue por cariño, fue por amistad, y obviamente por capacidad, me imagino? Estamos aunque con el reality show, ¿no es cierto? En este caso por talento, por convivencia. No, la verdad la cosa... Pero porque usted es abogado, no es economista. La verdad las cosas, bueno, es que en ese tiempo la carrera de economía no era tan común, estaba recién comenzando. Más que nada la enseñanza era de auditoría, más que economía. Economía recién estaba haciéndose en la Universidad Católica y algo en la Universidad de Chile a fines de los años 50, digamos. Pero la verdad las cosas de que yo paso a ser el subsecretario de Hacienda cuando tenía 27 años, precisamente con motivo de la campaña presidencial de Eduardo Frei. Como le decía yo antes, yo había tenido una relación con Eduardo Frei bastante intensa políticamente, muy joven. Yo había dejado de la política en parte cuando recién me casé, como le explicaba, porque además me había casado con mi señora, que era una familia conservadora. Casi hicimos un pacto de no agresión, de no hacer de la política mi principal actividad, y además porque necesitaba también ganarme la vida y ejercer mi profesión de abogado. Pero el año 63, me llamó Eduardo Frei, ya cuando había sido proclamado candidato. Y como ya abogado, yo era especialista en materias tributarias y había hecho incluso un proyecto de reforma tributaria junto con el senador en ese tiempo, José Musalem, y Carlos Massat, que era economista. Él había estudiado en Estados Unidos. Entonces, Frei me llama y me convoca y me dice que quiere que trabaje en su equipo de gobierno, desde campaña, y me pide ser secretario ejecutivo del programa de gobierno de él, a cargo de toda la estructuración legislativa de lo que iba a ser cada una de las medidas que se iban a aplicar. Entonces yo trabajé muy cerca de él
en la elaboración de los proyectos, toda la legislación tributaria, entramos a ver el tema de la reforma agraria, toda la legislación, la reforma educacional. Entonces, y a mí entonces me tocaba ser como gran orquestador, claro, organizador, coordinador de los equipos de trabajo. Y entonces trabajaba con muchos abogados, economistas, toda la gente, el economista agrario, etcétera, etcétera, junto con Jorge Ahumada, que era un gran economista. Y en vez de la miseria. Yo era en vez de la miseria, y él era uno de los grandes amigos de Frei, uno de los grandes ideólogos del modelo del proyecto de gobierno. Todo el mundo pensaba que lo iban a nombrar ministro de Hacienda o de Economía. ¿Por sí, qué claro, no lo nombraron? Al principio, Le voy a hacer un paréntesis. Un problema familiar, Ah, fue un problema más que nada, él tenía un problema, estaba separado. Y él vivía en Venezuela. Y entonces no tenía posibilidad ninguna de poder renunciar a sus cargos por un problema de orden. Claro, en una sociedad bastante más conservadora que hoy. Más conservadora, entonces él mismo no quiso estar en la primera línea y hubiera sido un gran ministro de Hacienda. Y era el gran ideólogo, en vez de la miseria, su libro, ahí estaba, y lo que era la fuente realmente lo que quería hacerse en el gobierno de Frei. Como le digo, yo trabajaba junto con Álvaro Marfán, Jorge Ahumada, estaba yo, estaba también Juan de Dios Carmona, que era el secretario general del comando, estaba Raúl Troncoso, Sergio Molina estaba en los equipos económicos, él era director de presupuesto en ese tiempo de Jorge Lazán. Entonces cuando viene el triunfo de Frei, gana Frei, yo me voy a despedirme de Frei. Y le digo que quiero volver a mi oficina porque a mí yo era un profesional, me iba muy bien, yo estaba ganando mucho dinero, y era exitoso. Misión cumplida. Entonces yo le dije, mire, presidente, lo cuento en mi libro En Exilio en Madrid. Y le digo, mire, presidente, yo le agradezco mucho, pero yo quiero retornar a mis funciones. Entonces él me dice, pero usted tiene que acompañarme. El presidente le dije, yo, ¿en qué puedo ayudarlo? Entonces me dijo, mire, yo quiero que usted se venga junto conmigo, con Jorge Ahumada, con Álvaro Marfán, a La Moneda, a lo que hoy día llamaríamos el segundo piso. Ya. Y quiero que usted sea la persona que me ayude a todo lo que es el programa legislativo, o sea, que usted tenga la relación con el Parlamento y mi persona, y los ministros. Yo al principio le dije, bueno, que estaba de acuerdo, que siempre que no fuera una cosa que me quitara absolutamente todo mi tiempo, pues yo que no quería dejar de ejercer mi profesión. A lo cual me dijo que de acuerdo, que estaríamos, que lo podía hacer. Y a los pocos días, él nombra a ministro de Hacienda a Sergio Molina. Y yo lo veo entrar, yo tenía oficina al lado de Frei, 2 oficinas por medio. Y yo lo veo entrar ahí en el comando, en la calle Agustina, y Sergio Molina entra a la oficina de Frei y al poco rato Frei me llama. Y está ahí Sergio Molina. Yo a Sergio Molina lo conocía muy poco. Entonces Frei me dice, mire, tengo un problema. Yo a usted le pedí que participe en mi gobierno, pero aquí ha llegado don Sergio Molina y me ha pedido que usted sea el subsecretario de Hacienda. Entonces le digo, pero presidente, le dije yo, a usted le dije, mi problema es que yo quiero ejercer, y además yo no quiero ser subsecretario, le dije, pues los subsecretarios ejercen nada más que funciones administrativas, le dije, tienen que estar a cargo de la cosa del personal, le dije, a mí no me interesa. Entonces Sergio Molina me dijo, no, yo quiero que tú seas el subsecretario de Hacienda, pero quiero que seas una persona que esté fuera de ese tema, quiero que me ayudes a mí a todo lo que es realmente la formulación de la política económica, y tú eres una persona que está especializada en materias tributarias, además tú has estudiado economía, efectivamente yo me había especializado mucho en economía en la universidad, había sido alumno de Alberto Baltra, el profesor, y me acuerdo, en Derecho Financiero. Entonces me dice, yo quiero que seas una persona que esté al lado mío, casi ocupando un cargo como viceministro. En esas condiciones me dijo, yo quiero que tú vayas. Y se entendieron muy bien entre ustedes dos. Pero claro, pero ahí se produce una situación que yo relato, ¿no es cierto? Yo le digo a Frei, después que se va Sergio Molina, le digo, presidente, le dije, yo estoy con una gran duda de tipo vital, le dije, de mí, por mi familia, le dije, yo soy una persona muy joven, me voy a meter en estos andares que no son propios míos, bueno. Entonces me dice, yo le voy a contar a usted lo que a mí me pasó, y después me dice sí o no. Entonces me dice, mire, yo tenía su misma edad, 27 años, estaba recién casado con Maruja. Y me llama el presidente del Banco Sudamericano, Sergio Vergara, y me dice, mire, Eduardo, yo quiero que usted sea gerente general del Banco Sudamericano. Lo cual a mí me significaba, me dijo, auto, muy buen ingreso, estatus, etc. Pero al mismo tiempo me habían ofrecido ser director del diario El Tarapacá, Iquique, e ir a formar partido de Iquique.
Y cuando me hicieron la oferta yo tomé una decisión, por supuesto, previa a consulta con Maruja, y me fui a Iquique, La vocación. porque yo tenía vocación de servicio y quería realizarla. Por lo tanto, usted tiene que resolver si tiene vocación de servicio o no tiene vocación. Ese fue un momento clave para usted. Entonces yo en ese momento ni siquiera pensé dos veces, ni siquiera llamé a mi señor y le dije, mire, don Eduardo, después lo que usted me dice, no me queda otra cosa que decirle que sí. Y eso fue determinante en mi vida. Eso fue determinante en mi vida porque de ese momento yo no he dejado de estar en el quehacer de la política, en el quehacer del Parlamento, en el quehacer, no sé, de todo el tema social de este país. Podríamos hablar mucho de la parte en la subsecretaría de Hacienda, pero quiero centrarme un poco en el Ministerio de Economía, porque ahí usted tuvo bastantes problemas. Y quizás el más fuerte, que va a tener repercusiones a futuro, es que fue su posición frente al presupuesto en relación a las Fuerzas Armadas. Usted sabe que en general las Fuerzas Armadas en ese momento lo culparon a usted de lo que va a ser el trancazo, de lo que fue la sublevación de Roberto Bió, porque en el fondo las Fuerzas Armadas necesitaban, ¿no es cierto?, mejores condiciones de sueldo y necesitaban material para poder funcionar profesionalmente. Y se dice que usted se negó terminantemente a subir los sueldos de las Fuerzas Armadas, es decir, que usted es el culpable, en definitiva, de ese primer movimiento militar en el año 69. Yo creo que no es tan así, pero vamos a tocar un poco, contar la historia. Efectivamente, yo fui ministro de Hacienda y de Economía. Era biministro cuando me nombró el presidente Frey, teniendo 31 años recién cumplido. Y el problema que había en este país, que era un problema, ¿no es cierto?, que había mucha demanda social, como habíamos hablado. O sea que había que hacer mucha inversión en la reforma agraria, en el tema, hubo que mejorar mucho la remuneración, incluso de los militares, todas, porque habíamos recibido las remuneraciones muy deterioradas, hicimos todo un tema, un plan habitacional, hicimos todo el tema de la promoción popular, la reforma educacional, etcétera, que tenía mucho costo. Hicimos la channelización del cobre. Entonces, aquí había un tema, ¿no es cierto?, que por supuesto las Fuerzas Armadas no estaban bien pagadas. Como no estaban bien pagados también los funcionarios públicos, tampoco estaban bien pagados los jueces. En general había un problema de deterioro de las remuneraciones en general. Entonces, hay que separar el tema de las remuneraciones que el tema del armamento, que es otra cosa. ¿Cuánto a remuneraciones? Nosotros seguimos una política normal de ir ajustando a unos y a otros, tratando de mejorar todos los años, con una política que fue distinta a la del gobierno de Alessandri, que no reajustaba de acuerdo con el 100% del alza del costo de la vida, sino que empezamos a hacer reajuste equivalente para no perder el poder adquisitivo. Pero, por supuesto, nadie estaba conforme. Y la pelea del ministro de Hacienda era siempre cómo distribuir el presupuesto. Y yo en esto actuaba permanentemente de común acuerdo con el presidente de la República. Y, por supuesto, en este caso, con respecto a las Fuerzas Armadas, con el ministro de Defensa. En el mes de julio, me recuerdo, yo mismo, hablando con el presidente de la República en la tarde, teníamos mucho contacto con él. Yo permanentemente estaba, por razones obvias, muy cerca de él. Le hice ver, me acuerdo que estaba de subsecretaria la Toyita Arellano, claro, la hermana de Sergio Arellano Stark, claro, que a su vez era decán de Frey. Y fuimos a hablar con él porque había un problema de remuneración de las Fuerzas Armadas que había que buscar una salida, una solución. Y se le pidió entonces a los propios ministerios de Defensa, me acuerdo que era Carlos Gardeberg, que era el subsecretario, de que hicieran una proposición de ver cómo podíamos hacer un plan de mejoramiento de las remuneraciones del sector de las Fuerzas Armadas. Y pasó 60 en el mes de septiembre y no teníamos todavía los informes. Y vino el primer síntoma de reclamo, que fue, me acuerdo, con motivo de la parada. Claro. Hubo una compañía que no llegó a la Bernardino None al Tedeo. Ya nosotros dimos cuenta de este tema. Insistimos en la necesidad de buscarnos esto rápidamente, de que se nos entregaran los estudios técnicos para poder hacer la recuperación de alguna manera, algún reajuste. No tuvimos respuesta. Entonces, me acuerdo que en una tarde en la casa de Eduardo Frei, padre, va a ser un recuerdo más. El señor Bió, que era general, incluso que pretendió tomar contacto conmigo. Yo me acuerdo que estaba en el Estadio Nacional y recibí un recado que el señor Bió quería contactarse conmigo y que me juntara con él en la plaza Pedro Valdivia.
a lo cual le mandé a responder yo que yo no me entendía con los generales, sino que a través de conducto regular. Por lo tanto, no iba a tener contacto con él. Yo le informé al gobierno de esta situación. Por lo tanto, no estábamos absolutamente en babia ni en la luna sobre el tema. Sabíamos que estaba el tema. Y tuvimos una reunión, me acuerdo, con la casa de Eduardo Frei, y tomamos la decisión de mandar un proyecto de ley, esto era un día lunes, al día siguiente, pidiendo facultades extraordinarias. Y tocó la coincidencia que en la madrugada se produjo lo que se llamó el Tacna, es decir, la ocupación de Bió del Tacna. Tacnazo. Cuando estábamos exactamente en el proceso de mandar un proyecto de facultades extraordinarias. ¿Fue la izquierda la que asusó ahí? Bueno, ahí hay, ¿no es cierto?, un testimonio que se dice que hubo dirigentes socialistas que fueron precisamente a hablar con Bió, a ofrecerle su apoyo y su respaldo. Nosotros siempre tuvimos una duda muy grande de cuál había sido la participación de algunos dirigentes socialistas de aquella época en el sentido de motivar o incentivar. No así el Partido Comunista. El Partido Comunista fue muy claro, muy decidido en tratar de evitarlo. Pero respecto a los armamentos, no es efectivo, y no quiero excusarme de que no haya habido una atención. Al contrario, durante el gobierno de Frei, a mí me tocó estar tanto como subsecretario como ministro cuando se compraron todas las escuadrillas Hawker Hunter y la dotación de aviones de la Fuerza Aérea, que hacía muchos años que no tenían dotaciones de ese tipo. Lo que hoy día es los F-16 eran el equivalente a lo que eran Hawker Hunter de ese tiempo. Para la Marina se compraron los 2 submarinos y también los barcos que hoy día tienen, es decir, 2 o 3 barcos de buena fragata, no me acuerdo exactamente, pero eran dotación para la Marina. Fue donde tuvimos problemas. Imagínense que todavía lo tienen. Ya, donde nos fue el problema fue en el ejército, pero no fue por un problema que no hubiera recursos, sino que efectivamente no había un plan concreto de abastecimiento de material mayor. Y efectivamente yo creo que el ejército había quedado atrás. Pero yo creo que si hubieran tenido ellos un plan estructurado de adquisiciones, seguramente se hubiera tomado en cuenta. Porque lo habíamos hecho con la Marina y lo habíamos hecho también con la aviación. Y también lo habíamos hecho con Carabineros, si no son parte de la Fuerza Aérea. Hicimos un gran aprovisionamiento de material mayor hacia los Carabineros también. Entonces yo diría que eso. Y lo otro que hay que tener presente es lo siguiente, que cuando se produjo el Tacnazo, efectivamente a mí me quisieron responsabilizar. Yo asumí mi responsabilidad. Y recuerdo, tengo la carta. Yo me fui a hablar con don Eduardo y llevé una carta en la cual yo le explicaba todo lo que había sucedido, todo lo mismo que estoy explicando hoy día, haciéndole ver que no me sentía responsable de nada de ello, pero yo asumía la responsabilidad política y por lo tanto le presentaba mi renuncia. Y le hacía valer mi renuncia para que él tomara con toda libertad las decisiones que debían de tomarse. Y me recuerdo que Eduardo Frei, paseándonos como él acostumbraba por la sala de la Moneda, me hizo ver que era inaceptable el que pretendiera culpárseme o atribuírseme cualquier responsabilidad a mí. Y al contrario, me mandó una carta dándome el pleno respaldo, la totalidad del respaldo y asumiendo él la responsabilidad, porque me dijo que estaba siguiendo la política que el gobierno tenía que seguir en materia de gasto fiscal y de orden de las cuentas fiscales. Y la verdad es que ese periodo del año 69 y el año 70 fue un martirio permanente para cualquier ministro de Hacienda que hubiera estado. Porque la demanda de aumento salarial era brutal. ¿Por qué la democracia cristiana insistió en la candidatura de Tomic? Porque conocemos ahora que habían otros candidatos, entre ellos Pérez Sujovic, Juan de Dios Carmona, no sé si su nombre también apareció en ese momento, el de Gabriel Valdés. Y nadie entiende por qué, estando Frei, digamos, en una posición más o menos encontrada con Tomic, hayan avalado, digamos, esa candidatura. El signo de la historia. La verdad es que... Es como una dinastía. Sí, la verdad es que, ¿no es cierto?, había dentro de la democracia cristiana ese sentido, de que después de Frei venía Tomic. Y efectivamente Radomiro Tomic no debería haber sido candidato, sin perjuicio porque la voluntad nuestra de obligarlo a ser candidato. Radomiro Tomic, cuando pierde la Junta Nacional del partido en mayo, en la cual yo era opositor, yo era partidario de llevar un candidato diferente. Pero por supuesto yo no me oponía a lo que era este sino de la democracia cristiana desde que era su predestinado.
Y cuando, si bien, ¿no es cierto?, la inmensa mayoría le pedían que fuera, el propio Radomiro Tomic renunció a la candidatura en mayo y dijo que él no iba a ser candidato a la presidencia de la República, sino era en base a lo que él llamaba la unidad del pueblo, ¿ya?, que era la unidad, buscar un entendimiento con lo que iba a ser la unidad popular y la democracia cristiana. Y estaba en una tesis legítima de parte de él. Y él se retira un poco de la posibilidad, y la Junta se termina en esa situación. Y entonces empezamos a buscar candidatos. Y yo estaba muy metido en el tema porque por la posición que tenía, y me recuerdo haber tenido una reunión que tuvimos una comida ahí en el edificio de Norambuena, Carabinero. Eso en ese tiempo no se decía que eso significara, ¿no es cierto?, politizar a las Fuerzas Armadas. Y nos prestaron el comedor. Y fuimos allá todos los ministros y principales dirigentes y le ofrecimos a Gabriel Valdés el ser candidato a la presidencia. Y antes se lo habíamos hablado a Bernardo Leito. Y los dos rechazaron, porque decían, nosotros no vamos a ser nunca candidatos, mientras Radomiro Tomic pueda ser el candidato. No aceptaron. Y en el caso mío, efectivamente en ese tira y afloja que había, me acuerdo de una noche, estaba en mi casa ya acostándome, cuando me llama Edmundo Pérez, que estaba con varios senadores en su casa, y me pide que me vaya para allá. Yo creo que habían hablado con Frei, padre también. Y yo le digo, no, tienes que venirte porque esto es una cosa muy urgente. Entonces le digo a mi señor que me acompañe y fuimos allá. Yo tenía 32 años. Y me siento ahí y me dice, mira Andrés, hemos decidido que tú tienes que ser el candidato a la presidencia. Era una idea de ellos ahí. Claro. Entonces le digo, mire, no, ustedes están muy trasnochados. Le dije, pues no creo que hayan tomado más de la cuenta. Le dije, pues no habían tomado tampoco. Pero yo creo que es una locura. Le dije. ¿Cómo ustedes me van a pedir a mí, con mi edad, que yo vaya a ser el candidato a la presidencia de la República? Hay muchos otros, yo he sido partidario que vaya Bernardo, que vaya Gabriel, o que tú, le dije al mundo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Yo no tengo las condiciones, ni están dadas las condiciones para que lo sea. Yo me acuerdo que ahí terminó la conversación, pues yo me negué rotundamente. Pero eso demuestra que en la democracia cristiana había un sentimiento encontrado entre esta lealtad que teníamos por Radomiro, que efectivamente la teníamos, y esta sensación o casi seguridad de que iban a perder, que la candidatura de Radomiro podía ser perdedora. Pero en definitiva se produjo esa situación como la historia se da, ¿no es cierto? Que sí, optamos por respaldar a Radomiro con toda lealtad, y yo personalmente, como todos lo respaldamos con toda fuerza. Pero la candidatura de Radomiro partió con forceps en ese sentido. Entonces partió como si fuera contradictoria con lo que era el gobierno del presidente Frei, como que apareciera como poco continuadora, como parecía, ¿no es cierto?, que casi crítica en un momento. Como crítica. Entonces, y yo me recuerdo incluso, ¿no es cierto?, que en un momento dado, ¿no es cierto?, hubo que pedirle a Carmen Frei en una entrevista a televisión que hablara a favor de su tío Radomiro. Claro, y buscábamos todos los elementos como para poder saldar. Pero la opinión pública es mucho más sensible y profunda para poder reconocer las heridas y las fisuras. Yo creo que eso tuvo mucho impacto, en definitiva, en la candidatura de Radomiro. Don Andrés, yendo un poquito más adelante, se produce, ¿no es cierto?, la elección de Allende, todos sabemos, pero entre que él fue elegido y realmente es nominado por el Congreso, suceden muchas cosas en Chile. Entre ellos, entre otras tantas cosas, aparte del asesinato de Schneider, hay dos cosas que le quiero preguntar. Una es el famoso discurso del terror que se ha hablado en este programa otras veces y que quiero que me aclare si realmente fue un discurso hecho, digamos, con una intención decidida. Y lo otro tiene que ver con el llamado Gambito Frei, es decir, en que se dice que usted también fue un actor importante. Bueno, sí, vamos al discurso. Mire, primera cosa, ¿qué es lo que se produce? Poco antes de la elección de Salvador Allende, como 60 días antes, Frei Padre, como presidente de la República, llama a un grupo de sus ministros y asesores y nos dice, miren, aquí tenemos que preparar este país para cualquier alternativa que sucedan después del 4 de septiembre. Por lo tanto, yo les pido a ustedes que elaboren planes de contingencia para el caso que salga Alessandri, nos decía, no hay tanto problema. Si sale Radomiro tampoco hay tanto problema. Pero el tema más delicado,
¿Qué pasa en este país si sale elegido Salvador Allende? ¿Cuáles van a ser las reacciones y qué son las medidas que hay que tomar? Pero ustedes estaban casi seguros que iba a salir Allende. No. Había convencimiento que era muy estrecha la votación e incluso la gran mayoría de la gente creía que iba a ganar Alessandri. Porque había una sensación de medio ambiente. Lo que se publicaba por la prensa, lo que era la propaganda y todo. Y lo mismo Alessandri, ¿no es cierto? Que no nos olvidemos que los avisos de la propaganda de Alessandri y los diarios era el que gana por un voto será presidente. ¿Por qué? Porque el comando de Alessandri incluso tuvo la imprudencia. Yo creo que ellos perdieron la elección una semana antes, cuando publicaron una página en Mercurio y en los principales diarios que decía Alessandri 48%, Allende 30 y tanto, y Radomiro 20 y tanto. Entonces dieron una sensación de seguridad que hizo que incluso mucha gente que votó, que iba a votar a lo mejor por Alessandri y que era más cercana a nosotros, frente a este margen de diferencia votó por Tomic. Y Tomic sacó una buena votación, sacó un 28%. Entonces, el tema donde voy yo. Cuando se produce la elección de Allende esa noche, yo estaba en La Moneda, Frei me dio instrucciones de proceder a aplicar el plan de emergencia para el caso salir Allende. Y el plan de emergencia era que estábamos convencidos que venía una crisis económica, que iba a venir una corrida financiera, que se iba a producir temor, que se iba a producir pánico, que se iba incluso a trabajar porque ese pánico se diera con mayor fuerza por algunos sectores, y se iba a producir un poco el efecto de las campañas del terror, que aquí se iba a instalar el marxismo y el comunismo a muy corto plazo, se iban a cerrar las fronteras y todo. Tanto es así que yo, pocos días antes del 4 de septiembre, importé papel moneda desde Inglaterra, una buena cantidad de papel moneda. Y esa misma noche, el día 4 de septiembre, di algunas órdenes concretas. Primero, puse la Casa Moneda con 3 turnos a fabricar billetes, para poder responder a lo que íbamos a creer que podía hacer la corrida bancaria, que incluso fue más allá de lo que nosotros creímos. Hoy día eso sería un crimen de lesa majestad. Había que hacerlo y lo sabíamos conscientemente que había que hacerlo. Segundo, ordené que toda la actividad financiera se mantuviera como si fuera normal. Ordené que los bancos se mantuvieran abiertos, ordené que la bolsa de comercio trabajara normalmente, es decir, que no existiera ninguna sensación de que el sistema podía tener situaciones de conflicto o drama. Y luego, ¿no es cierto?, conformé un equipo de emergencia que estaba integrado por Edgardo Benninger, Sergio Molina, Carlos Massad, Sergio Vitar y otros economistas, más el superintendente de banco, más el director de la Casa Moneda, toda la gente que tenía que ver con la superintendente de Sociedad Anónima, etc. Y con esa gente me empecé a reunir desde el día 5 de la mañana, del día 5 de septiembre, que era un día lunes, en la mañana, al mediodía y en la noche. Nos reuníamos 3 veces al día y yo tenía un equipo que en ese tiempo no había muchas maneras, no había computación, era todo se hacía casi a mano. ¿No es cierto? Pero mantenía todos los días yo permanentemente una cifra de lo que estaba pasando, sobre todo por la corrida bancaria y lo que pasó en las asociaciones de ahorro y préstamo. La gente se abalanzó sobre esas asociaciones y luego también sobre la compra de divisas, de dólares. La evasión. Es decir, lo que usted me está tratando de decir, que el discurso quería frenar eso. Queríamos frenar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El día 6, se vio este tema, Allende fue a hablar con el Frei y llegan a la conclusión de común acuerdo Allende con Frei de nombrarme a mí el ministro de la transición. Cuando me llama Frei, yo le digo, muy bien, don Eduardo, pero hay una cosa que yo no puedo dejar de pedirle, que me nombre un representante del presidente Alessandri, porque constitucionalmente no está designado el presidente de la República, y por lo tanto me dijo, tiene toda la razón, y estaba Allende ahí, y Allende también estuvo de acuerdo, entonces vamos a pedirle un nombramiento. Entonces yo le pedí que el senador Allende me nombre, le dije, un representante, y me nombró a Pedro Buscovich como representante y como la persona que iba a hacer nexo conmigo. Y don Jorge Alessandri nombró a Pablo Barahona. Y yo me reunía con Pedro Buscovich y con Pablo Barahona por separado todos los días. Y les informaba todo lo que estaba pasando y las medidas que estábamos tomando. Con un compromiso de que solo iba a hablar yo frente a la opinión pública para evitar pánico. Porque realmente la corrida financiera era tremenda. Era gravísima. Y además, ¿no es cierto?, porque además se sintió que había toda una maquinación para que esa corrida financiera fuera mayor. O sea, había gente interesada en provocarla, como otra gente que efectivamente... ¿Y usted?
Bueno, y yo personalmente lo único que hacía, ¿no es cierto?, es tratar de ver cómo llegaba más dinero a las ventanillas y responder. Es decir, ustedes no querían como Democracia Cristiana y usted como Andrés Saldívar que se produjera... El pánico, no. El pánico. Claro, si se hubiera producido un cierre de un solo banco, se desarmaba el sistema. Es que eso era importante porque podía mezclarse con el gambito Frey, Bueno, y que Frey llegara después al poder. Habían toda una serie de mecanismos por el lado, tratando, ¿no es cierto?, que después se supieron, ¿no es cierto?, maquinaciones para tratar de impedir la subida de Allende. Exacto. Lo que estaba pasando con la ITT, lo que pasaba con Nixon, lo que pasaba con Kissinger, los dineros que llegaban aquí para tratar de comprar gente, etcétera, más lo que vino después con Bió. Entonces, yo me recuerdo que un día, el señor Pedro Buscoy, rompiendo el compromiso que tenía, me acuerdo que fue un día 16 de septiembre, hace una declaración pública diciendo que todo lo que estaba pasando no era problema de la elección de Allende, ni el pánico financiero, sino que era todo un hecho acumulado de una mala gestión financiera del gobierno de Frey, y por lo tanto mía. Claro. Y que nosotros éramos responsables de lo que estábamos pasando y que lo único que había que hacer era cerrar la frontera, cerrar los bancos e impedir, ¿no es cierto?, el que se siguiera el retiro del dinero, que era totalmente contrario a lo que yo sostenía. Yo sostenía que lo importante era mantener abierta la frontera, que la gente sintiera que había libertad de movimiento, que nadie le iban a impedir salir al extranjero si tuviera que salir, que podía comprar sus cuotas en dólares que ese tiempo, que el dólar no se escapara al mercado negro. Es decir, usted quería que Allende llegara al poder. No solo que yo quería la estabilidad institucional lo mismo que Frey, no queríamos que se provocara el colapso, porque nosotros mismos caíamos en el colapso, todos caíamos en el mal. Entonces, Frey, cuando se produce esta declaración, yo me voy a hablar con Frey y le digo, esto es inaceptable, porque aquí, además de lo que está pasando, le dije, políticamente, la propia Unidad Popular nos está provocando una situación que puede ser de mayor pánico. Si se traduce, ¿no es cierto?, una discusión que yo tengo que cerrar los bancos, que tengo que cerrar las fronteras, esto es tremendo. Entonces Frey me dice, bueno, este es un asunto, me dijo, pero tenemos que inmediatamente ver qué es lo que vamos a reaccionar. Entonces llamó un consejo de gabinete. Y en ese consejo de gabinete se acordó hacer un discurso que se me encargó a mí con mi equipo asesor. Es decir, está don Gabriel Valdés ahí como a pesar ministro. que Gabriel la otra vez dijo que no se acordaba, Sí. pero Raúl Troncoso le recordó que así había sido, porque Raúl Troncoso era el secretario general de gobierno. Claro. Y efectivamente así fue. Y entonces me acuerdo que incluso yo lo llevé el discurso al Consejo del Partido, porque consideré que era tan delicado lo que iba a decir, porque ya tenía que yo decir la verdad, qué es lo que estaba pasando y cómo estábamos enfrentando la situación. Y el Consejo del Partido también lo conoció. Y ese discurso lo leí yo. Ahora, lo que me dijeron que yo lo había leído con una cara de pánico tremenda. Yo no sé si acaso tenía cara de pánico o no tenía cara de pánico. A lo mejor tenía poca cara televisiva, pero sí lo que es cierto es que yo lo que decía, lo decía con mucha fuerza y estaba muy preocupado, porque realmente la situación de crisis era tremenda. Y fíjense que si se revisan las cifras, y yo invitaría algún día a algunos de estos contradictores míos a que lo vean, después de mi discurso empezó a producirse una vuelta a la curva y empezó a volver el dinero. Y en los días siguientes la gente iba a los bancos, depositaba al principio y en la otra ventanilla sacaba. Eso es lo que, para medir, sí. Para medir. Pero ya la semana el sistema financiero se normalizó en un sentido de que no hubo corrida. Lo mismo que en el sistema de ahorro y préstamo. Por lo tanto, el discurso no fue un discurso de terror, si bien puede haber sido interpretado en ese sentido. Más te voy a decir para que usted vea, parece que no hubo ningún... Uno de los redactores de ese discurso junto conmigo fue Sergio Vital, que él puede ser testigo. Sí. Y eso lo digo con una franqueza, no en el sentido de no decirle que él hay... Porque ninguno estábamos por provocar ese terror, ese pánico. Al contrario, lo que estábamos por mantener la estabilidad institucional, porque lo creíamos muy importante para el país. Ahora, que saliera Allende o no saliera Allende elegido ya era un problema en las negociaciones políticas que se estaban haciendo. Y yo personalmente creo sinceramente que no había ninguna otra posibilidad que elegir a Allende. Yo creo que si hubiéramos tenido una actitud negativa, y entonces ahí viene el tema del gambito. Efectivamente, don Francisco Bulnes, a través, ¿no es cierto?, de otros personeros, y él personalmente, le fue a ofrecer a Frey lo que se llamó la tesis del gambito. Y yo fui testigo. En el sentido que le dijeron, mire... Esto no se ha dicho nunca, así que qué bueno que usted lo esté señalando. Y entonces le ofrecen a Frey, le dice, mire, ¿por qué no buscamos una fórmula constitucional en que Alessandri es elegido
con los votos demócratas cristianos en el Parlamento, como correspondía de acuerdo con la Constitución, y una vez elegido, Alessandri se compromete a renunciar y se hace una nueva elección y usted está habilitado para ser candidato. Y yo recuerdo que Frei fue terminantemente negativo en decirle que esa fórmula era inaceptable, a pesar que jurídicamente era posible, que era imposible que una cosa de ese tipo pudiera hacerse. Entonces, incluso Bunny le dice, pero yo voy a insistirle, yo voy a hablar con Jorge Alessandri. Jorge Alessandri efectivamente, al parecer le hablan, porque a los 2 días hace una declaración diciendo que si se produce esta situación estaría de acuerdo. Pero era una declaración de Alessandri absolutamente contradictoria con lo que había dicho hace 10 días antes, que había llamado a votar por Allende, había dicho que él reconocía la primera mayoría. No nos olvidemos, porque también hay una declaración de don Jorge en ese sentido que fue muy leal, porque él había dicho que el que sacara un voto más debía ser presidente. Entonces yo creo que todos fueron juegos de pequeño alcance en la desesperación, porque todo el mundo estaba desesperado, el mundo de la derecha, y también el mundo nuestro estaba preocupado de lo que podría ser un gobierno de Allende. Si el propio Allende se lo dijo Eduardo Frei, cuando lo va a ver ya cuando está en la transmisión misma del MAN, Frei le dice, tu gobierno, y el que lo recuerda el otro día es Gabriel, tu gobierno va a ser un fracaso, este país va a terminar mal. Frei estaba convencido de que la unidad popular iba a terminar en un fracaso. ¿Usted está de acuerdo con la tesis que señala que para poder entender a Pinochet es necesario haber pasado por lo que fue Allende? Es decir, que no se entiende, digamos, a Pinochet si es que no hubiera habido un Allende. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque de alguna manera, digamos, la democracia cristiana, como los demás partidos, tanto de derecha o de izquierda, tienen una cuota de responsabilidad en el 11 de septiembre, quizás mucho más que las Fuerzas Armadas. Yo estoy bien claro, yo creo que efectivamente los políticos tenemos responsabilidad de lo que sucede en el país, lo que ha sucedido en el país. Yo creo que el quiebre de nuestra democracia es responsabilidad nuestra, de los actores de ese tiempo. El primer gran responsable es el gobierno de turno. El primer gran responsable del término de la democracia es el presidente Allende y el gobierno del presidente Allende. Porque a él le correspondía más que nada tratar de evitar que la situación en la que llegó el país se hubiera producido. Más aún, ¿no es cierto?, cuando se hubo posibilidad de hacer un diálogo, más aún yo soy testigo cuando planteamos la tesis del plebiscito, que al principio fue absolutamente rechazada. Yo puedo contar ahora una historia que a mí me pasó para ver cómo el gobierno de Allende no tenía capacidad de resolver políticamente las situaciones de conflicto. Cuando vino el tema de la negociación de la llamada 3 áreas de la economía, sí, que era una reforma constitucional que provocó el gran conflicto institucional en este país entre la derecha, entre la democracia cristiana, el gobierno de la Unidad Popular principalmente, el Partido Demócrata Cristiano me pidió, junto con Juan Hamilton, que negociáramos con el gobierno del presidente Allende, quien nombró al entonces ministro de Justicia, Manuel Sangüesa, para que entre todos tratáramos de buscar una solución. Y negociamos con Manuel Sangüesa. Me acuerdo que lo hicimos en el Hotel Crillón, que en ese tiempo funcionaba, porque ahí vivía Manuel Sangüesa, porque él era de Concepción. Y hicimos una negociación y llegamos a un acuerdo. Y firmamos un documento. Y lo pusimos la mosca y la firma al final, tanto Juan Hamilton como yo y Manuel Sangüesa. Y esa noche, Manuel Sangüesa, me acuerdo que fue el Crillón, lo pasaron a Oscar, los personeros que cuidaban allí en el GAP, y se fue a conversar con Allende, a comunicarle este arreglo al cual habíamos llegado. A la mañana siguiente me llama Manuel Sangüesa, desde el Crillón, y me dice que ha vuelto, que estaba con Allende esa noche, que Allende está de acuerdo con la solución que se ha dado, con el documento que hemos entregado, y que lo va a someter a un consejo de gabinete al mediodía. Y que por lo tanto me llama después de ese consejo de gabinete. En la tarde, Manuel Sangüesa me llama muy desesperado y muy preocupado, y me dice, Andrés, me dice, todo ha fracasado. ¿Cómo? Le digo yo. Si está todo listo, está todo firmado. Sí, me dijo, pero lo que pasa es que en el Consejo de Gabinete, tú sabes que en el Consejo de Gabinete no solo están los ministros, sino que también están los presidentes de los partidos. Y el presidente del Partido Socialista, los representantes del Partido Socialista han dicho, o que si se firma el acuerdo, o ellos se van del gobierno. Y entonces a mí, Allende me dice,
me cuenta Manuel Sangüesa, me dice, bueno, primer ministro, me dice, entre mi partido y esto tengo que quedarme con mi partido. Y en esa tarde, Manuel Sangüesa renuncia al gabinete, renuncia al Ministerio de Justicia, y el partido, el PRI, el PIR, el Partido de Izquierda Radical, que presidía Luis José, se retira del gobierno de Allende y pasa a la oposición. Es decir, gobernar el Comité de la Unidad Entonces, Popular. la verdad de las que, cosas es que la primera responsabilidad la tiene el gobierno. La segunda responsabilidad la tenemos los políticos de la oposición, en la misma medida que a lo mejor no fuimos capaces de aumentar las posibilidades de un entendimiento, a pesar de los esfuerzos que hicimos y del diálogo que se abrió, del espacio que nos abrió el propio cardenal Raúl Silva para poder llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo tampoco pudo funcionar en ningún momento. Por último, también es responsabilidad del gobierno, a pesar que nosotros, y yo soy testigo, 7 días antes del golpe, 8 días, los presidentes provinciales de la democracia cristiana se reunieron y tomaron un acuerdo que nos obligó a nosotros como parlamentarios, recibimos instrucciones para un día viernes, de que íbamos a renunciar a nuestros cargos de parlamentarios, con el motivo de presionar la existencia de un plebiscito que pudiera resolver el conflicto entre el gobierno y la oposición. Y ese plebiscito se le exigió a Allende. Allende nunca lo aceptó, salvo el día domingo, el 10 de septiembre. El 10 de septiembre, que después de un famoso discurso de Altamirano que provocó el incendio, pues realmente él fue el que tiró el fuego, es decir, prendió el fósforo para prender la benzina que ese mismo había derramado. Él, ¿no es cierto?, llamó a la incitación de provocar, ¿no es cierto?, la infiltración en las Fuerzas Armadas, llamó a rebelarse contra la Marina, un discurso tremendo, según me informó a mí Carlos Briones después, que el presidente tomó una reacción de tal naturaleza y de tan enojo, alto enojo, que ordenó que en ese momento se prepararan todas las cosas para hacer el plebiscito. Pero ya era tarde, porque cuando el día lunes él debiera haber anunciado la posibilidad del plebiscito, que a lo mejor yo pudiera haber desactivado el golpe de Estado, o a lo mejor apresuró el golpe de Estado, no sabemos, el día lunes no hizo el anuncio, sino que lo postergó para el día martes. Y ahí se provoca el quiebre. Por lo tanto, yo digo, somos todos responsables, pero el más responsable de todos, y el responsable fundamental, es el gobierno. Cualquier gobierno que hubiera estado, ellos tenían la mayor responsabilidad. Y podríamos haber evitado a lo mejor el golpe. Pero yo creo que es como las cosas del libro de García Márquez, La muerte anunciada. Lo que le pasa en la historia siempre al ser humano. Los seres humanos, después que se producen las cosas, empezamos a reflexionar qué no deberíamos haber hecho, qué deberíamos haber hecho mejor. Y la verdad, ¿no es cierto?, que nosotros estábamos todos convencidos de que el golpe se iba a producir y que era inevitable que el golpe llegara. Y más una anécdota, ¿no es cierto?, yo el día 10, estando en el Senado, un día lunes, a la hora del té, me acuerdo estábamos todos los senadores con Eduardo Frei, demócrata cristiano, me llegó un mozo ahí del Senado, me dice que me estaban esperando un par de señores que querían hablar conmigo. Efectivamente yo fui a una de las oficinas, creo que fue la del propio vicepresidente, y 2 personas, yo no recuerdo sinceramente quiénes fueron, pero eran 2 personas que me dijeron, mire, venimos de parte de algunos generales a decirle que mañana es el golpe de Estado a las 6 de la mañana. Debería no estar, de haber sido. No sé, yo no sé, nunca pregunté, yo lo único que escuché esto, pero había escuchado tantas veces que O de el golpe Bonilla, venía, que el golpe venía. Es que Arellano Stark y Bonilla Que a mí eran... no tenían por qué decírmelo a mí, pues se lo pueden haber transmitido a Freiwell. Y yo volví a la mesa y les conté, mire, me pasó tal cosa. Bueno, y nadie le dio mayor importancia, porque no estábamos convencidos que se decía tanto, pero nunca creía que iba a venir, como el cuento del lobo. Y en la noche llegué a mi casa. Llegué tarde, como a las 10, 10 y media de la noche, y me encontré que estaban los dirigentes del Cobre, El Salvador, en mi casa. Y mi señora estaba atendiéndolos. Entonces yo los veo ahí y me recuerdo esta conversación. Y yo dije, pero para mí adentro dije, bueno, esto es un problema grave que ellos estén aquí. Si llega a producir el golpe, y es cierto lo que me dijeron, yo había guardado silencio. Y le digo, ustedes tienen que irse. Entonces me dice, me acuerdo que era uno de los dirigentes, no me acuerdo el nombre exactamente, Lucho Villena, no me acuerdo de ella. Y le digo, mira, me dice que no tenemos benzina. Y le digo, mire, ¿cuál es el problema? Yo le doy la benzina a mi auto. Le saquemos la benzina, le dije, yo tengo aquí, y ustedes le echan, ustedes se van. Ustedes tienen que irse allá, le dije. Porque allá están los problemas. Bueno, y lo eché esa noche. Y me acosté. Y cuando me iba a acostar, dije, ¿le comentaré esto a mi señora o no se lo comentaré?
Dije, no, no voy a decirle nada, pero mejor para que duerma tranquila, no tengamos problemas. Y me dormí. Yo tengo muy buen dormir. Cuando a las 7 de la mañana suena el teléfono, pues nosotros teníamos un sistema de sabiduría organizado por si se producía un golpe de Estado, porque estábamos convencidos que iba a llegar un momento dado. Había un operativo que a uno lo ponían a buen resguardo para evitar, porque no sabíamos si el golpe venía de un lado o de otro. O de otro, claro. Entonces me llama y me dice, levanto el teléfono y yo le digo, antes de contestar, le digo, me dice, te apuesto que se produjo el golpe. Por aquí, sí, no me pillen en babia. Dicho Y hecho. efectivamente me dice, mire, lo vamos a pasar a buscar un rato más porque se ha producido tal. Entonces, nosotros estábamos convencidos que el golpe venía. Yo no soy de la tesis de los que creen que la democracia cristiana apoyó el golpe, pero sí creo claramente que la inmensa mayoría de la gente en este país estaba absolutamente consciente que el golpe de Estado era inevitable. Y así se lo escuché al propio Radomiro Tomic, se lo escuché al propio Bernardo Leito, que decían, Dios nos libre lo que va a venir. Si viene un golpe de Estado, siempre me decía, tú no sabes lo que pasa después cuando los militares tienen todo el poder. Bueno, y eso es la verdad, y esa es la historia que yo tengo. Yo le agradezco mucho, don Andrés, todas estas historias que nos ha contado. Habrá una segunda oportunidad para seguir en la historia, porque usted a posteriori también va a ser un actor, un protagonista fundamental de nuestra historia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.